Bienvenidos y bienvenidas a su podcast Sí Conectamos, tu podcast para aprender a llevar relaciones sanas. En esta oportunidad soy quien dirigirá este podcast. Mi nombre es Suan López Rojas y también nos acompaña hoy Mi persona, Rodrigo Grados. Muchas gracias por la invitación. ¿Podrías comentarnos quién está como invitado el día de hoy? Estarán sorprendidos de que nuestro invitado sea el director del programa, Luis Mío, así es que lo invito a presentarse y a contarnos un poco más sobre su experiencia. A ver, director, creador, profesor de ustedes. Y linda haber tenido la experiencia ahora de justamente experimentar en el podcast, trayendo gente joven para que pueda justamente desarrollar sus habilidades de entrevista. Y el día de hoy, te digo, vamos a conversar de muchísimas cosas, así que quédate de inicio a fin del programa porque vamos a aprender muchas cosas de cómo elegir una pareja, desde dónde elegimos normalmente, cómo hacemos para lidiar con relaciones tóxicas y hoy en la época de la modernidad. Así que quédate de inicio a fin porque tenemos cosas muy interesantes que queremos compartir contigo y que aquí quienes me acompañan, mis alumnos, van a hacer estupendas preguntas, así que disfrútalo. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Para nosotros es bastante importante. Asimismo, tenemos un invitado que es un fiel seguidor del canal, un compañero también de nosotros de clase. ¿Podrías presentarte? Hola, bueno, a todos. Mi nombre es Jack. Estoy muy agradecido que me hayan invitado el día de hoy. Muchas gracias, Jack. Sabemos que en esta oportunidad nos vas a apoyar con el tema de los casos, invitarnos a analizar ciertas situaciones. ¿Podrías comentarnos cuál es la primera pregunta? Sí. Bien, Luis, sabemos que para elegir una pareja tenemos que pensar quizás en aspectos positivos, negativos, en qué es lo que nos interesa y no de ellos. Entonces, ¿cuáles consideras tú que serían los más importantes? Bueno, es una pregunta que mucha gente se la hace, es la pregunta del millón en realidad, ¿no? ¿Qué aspectos considerar al momento de elegir una pareja? Es una pregunta que requiere mirar varios aspectos. O sea, por un lado, desde el lado más fisiológico, no hay mucha elección. Es decir, en este primer momento, a nivel fisiológico, la química de la atracción se da por la fisiología. Es decir, nos sentimos normalmente más atraídos siendo hombres o siendo mujeres a un perfil determinado en el que la sociedad básicamente como ha moldeado determinadas características de belleza, ¿no? Entonces nos sentimos fisiológicamente atraídos hacia lo que en primer momento es más atractivo para uno o para otro. Que ahí hay características que me gustan más morenos, que me gustan más blancos, que me gustan así, asá. Sí, los hay, pero generalmente todo eso tiene que ver con aspectos fisiológicos. Ahora, si bien es cierto, en un primer momento la fisiología es importante, después hay que mirar otros aspectos que son mucho más esenciales, desde los cuales habría que evaluar y hacer un buen proceso de discernimiento, por así decirlo, entre aquellos aspectos que consideramos más relevantes. Y aquí yo me voy a remontar a algunas cosas que he revisado. Por ejemplo, la doctora y psiquiatra María Rojas Estapé habla justamente como de un triángulo a tener en cuenta, en donde en la base tenemos que pensar en cuáles son esos aspectos fundamentales, esenciales, que nosotros queremos tener, que queremos considerar al momento de elegir una pareja, porque la pareja se elige, ¿no? Entonces es de esas decisiones más importantes, trascendentales que tenemos, imagínense, o sea, si escoger una carrera es una decisión elemental, crucial, porque justamente es a lo que nos dedicamos la tercera parte de nuestra vida. La otra tercera parte tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales. Y si vamos a compartir, digamos, con nuestra pareja casi una tercera parte de nuestra vida, es importante escogerla y considerando, como decía María Rojas Estapé, estos elementos esenciales. Ahora, ¿qué elementos son esenciales para cada uno? Habría ahí que mirar. Hay que mirar porque por ejemplo, a nivel personal, para mí puede ser muy importante que la persona sea una persona que tenga capacidad de amar,
¿ok? Es decir, que tenga esa capacidad de desprendimiento de sí mismo y tenga la capacidad de apreciar de diferentes maneras de amar, ya sea a través del lenguaje verbal o a través del contacto físico o a través de la presencia en el tiempo o a través de gestos de regalo, como por ejemplo, que pueda estar presente, ¿no? Y desde ahí podemos hablar de la capacidad de amar. Otro segundo aspecto para mí tiene que ver con una buena comunicación y una comunicación transparente, es decir, una comunicación en donde tú sientas que lo que tú estás diciendo y lo que la otra persona está diciendo tiene y se ajusta a la realidad, donde no haya, digamos, cierta sospecha de dudas que siempre puede haber. En relaciones siempre puede existir ese tema de generar ciertos aspectos en los que generan dudas, pero en general que la base sea de confianza. Creo que eso nos puede acercar a establecer relaciones ciertamente sólidas. Y un tercer aspecto creo que tiene que ver con un tema de lealtad, al menos para mí, ¿no? O sea, el tema de justamente buscar una persona en la que podemos confiar y que tú también puedas justamente brindarle esa confianza a la otra persona. Para mí, esos tres aspectos son esenciales, pero cada quien tendrá un poco que definir cuáles son esas bases sobre las que considera que puede conformar una pareja. Claro, y haciendo un resumen de lo que ha dicho, ha mencionado dos aspectos bastante importantes, ¿no? Lo químico y lo físico, prácticamente. Pero ¿qué sucede cuando esta química, digamos, que prefiere lo físico sobre lo emocional? ¿Cree que esta pareja puede llegar a tener un futuro estable? ¿O qué sucede con este tipo de parejas? Me encanta la pregunta. Sí, si bien es cierto, en un inicio podemos y escogemos muchas veces desde lo físico y que te atrae, y al inicio es muy importante. O sea, yo creo que todas las personas ciertamente hemos empezado a escoger desde ese lado, ¿no? Es lo más normal. Y una de las cosas que, por ejemplo, se dice a nivel teórico es que esa base es importante, pero si queremos establecer relaciones a largo plazo, más bien hay que considerar esto que, por ejemplo, Arun Manzukani le llama el modelo 80-20, ¿no? Y no me estoy refiriendo a un modelo de capacitación, sino me estoy refiriendo a verificar que con la pareja con la que estás conformando una relación puedas tener el 80% de parecido de coincidencias, ¿no? Es decir, que ciertamente puedan compartir valores, principios muy parecidos, ¿no? Es decir, que ambos, por ejemplo, estén buscando una relación de lealtad, que ambos estén buscando una relación donde haya reciprocidad, que ambos estén buscando una relación donde haya un buen nivel de comunicación, compromiso. Entonces, si tú justamente encuentras esos aspectos, probablemente puedas construir más fácil una relación de pareja. El 20% sí tiene que ver con aspectos diferenciales, ¿no? Introvertido, extrovertido, o preferencias a nivel de películas o series o lo que fuera, que son de repente esas cosas que nos diferencian. Porque iguales, no. Más bien es en ese espacio, digamos, en los que somos diferentes, en el que nosotros podemos como llegar a encontrar, por así decirlo, esos puntos que te pueden llevar a generar ciertamente discusiones saludables. ¿Y a qué me refiero con esto? A discusiones saludables me refiero a encontrar puntos en donde tú y yo somos diferentes, nos respetamos, o sea, validamos que puedas tener una opinión diferente a la mía, puedas sentir algo diferente a lo que yo siento, lo que yo quisiera que pase en esta situación, pero además de eso podemos valorarnos y respetarnos, ¿no? Entonces, en esas diferencias que podamos tener. Muy interesante su respuesta, profesor. Sí es importante, ¿no? Saber respetar al otro, saber escuchar y también comprender. La siguiente pregunta va de mano con la historia que carga cada persona. Sabemos que tenemos un pasado, una forma de crianza. Entonces, ¿usted considera que influyen estas experiencias pasadas en nuestras elecciones de nuestras relaciones amorosas? Sí, evidentemente. O sea, desde la teoría del apego o desde la teoría psicoanalítica, por ejemplo, también nosotros podemos empezar a darnos cuenta de que muchas veces elegimos desde esa primera construcción que se da con los padres, ¿no? Ese estilo de apego que se genera. Porque si te das cuenta, y creo que Rolón lo dice bastante bien, gráfico, él identifica de que hay un primer amor y ese primer amor se da en la infancia,
Ese aprender a querer, amar, lo aprendemos en la infancia. Entonces lo aprendemos ya sea con papá o con mamá o con nuestro cuidador principal, internalizamos dentro una forma de amar, una manera de querer, y claro, ahí el asunto es qué manera estamos internalizando, una manera sana o una manera de repente ciertamente que nos hace daño, ¿no? Porque claro, si tú internalizas, digamos, como rasgo de amar, de que el amor tiene que ver con tratarte bonito, con cariño, con calidez, ¿no? Entenderás y buscarás probablemente a futuro una persona que pueda brindar amor desde ese lado. Pero claro, si internalizas por otro lado que de repente el amor tiene que ver con estar, eh, digamos, como muy comprometido, pero viendo que las cosas que hagas, las hagas bien, las hagas de esa manera, de la otra, como que presionando, ¿no? Entonces internalizarás que esa es la manera de amar, o sea, estar ahí comprometido, involucrado, presionando, insistiendo, y esa es la manera en la que buscarás amor y recibirás el amor, o buscarás que el amor que recibas sea de esa manera, ¿no? Porque de esa manera lo entendiste. Y por no decir que si de repente cuando fuiste pequeño absorbiste violencia como una manera de amar, ¿no? O sea, porque te quiero, es que te corrijo y digamos, te lastimo, ya sea a nivel con palabras o a nivel físico, entonces entenderás que comprenderás, digamos, que esa es una manera de amar. O sea, es como internalizaste este primer momento, este primer amor. Claro, y viendo todo lo que ha mencionado, nos damos cuenta que, claro, influyen un montón de factores dentro de la relación. Asimismo, una relación incluye normas. Estamos hablando de que dos personas se unen para, digamos, un propósito conjunto, ¿no? Entonces, muchas veces las personas suelen a veces cometer estas equivocaciones al elegir una pareja, ¿no? No sabemos cómo, digamos, terminan rápido las relaciones, son relaciones muy cortas y hay personas que incluso llegan a tener relaciones que duran un mes y luego están con otra persona. Entonces, yendo un poco por ese aspecto, me gustaría saber cuáles llegarían a ser aspectos tal vez no negociables dentro de una relación de pareja. Bueno, a ver, yo considero algunos aspectos que no son negociables. Uno de ellos, por ejemplo, el maltrato, es decir, que la otra persona te maltrate ya sea física, psicológicamente o de repente a través de esta violencia simbólica, no verbalizada, pero donde está el control o donde está la manipulación o donde hay cositas ahí donde ciertamente el desbalance de poder te coloca en una situación más vulnerable, ¿no? Esa es una, las humillaciones, ¿no? Es decir, que te va a pasar un momento de humillación, un momento, digamos, diciendo, adjetivizando, dándote adjetivos calificativos negativos y que ciertamente lo diga abiertamente, de repente en un público o lo que fuera, es una bandera muy, muy roja y enorme a decirlo. Los menosprecios, ¿no? O sea, eso también creo que es una bandera roja a considerar, que a veces no haya suficiente empatía o involucramiento. O sea, lo que decía, por ejemplo, bastante bien Walter Rizzo, ¿no? Que tu amor o sea, que tu dolor no me duela. O sea, que no te importe que a mí me duela, eso también creo que es un aspecto a tener en cuenta, ¿no? Yo diría, al menos desde mi lado, aquellos aspectos no negociables. Que claro, tú probablemente, o sea, a veces no lo ves en una relación muy corta, ¿no? O te tomas un poquito más de tiempo en verlo. Pero en relaciones medianas o largas, yo creo que es un aspecto a mirar, que a veces tampoco es tan fácil, digamos, de salir de eso, porque es una realidad. Entonces, si fuera una cosa inmediata y que todos estaríamos lo suficientemente, tomaríamos decisiones desde ese lado, pues probablemente las relaciones tóxicas no durarían tanto tiempo, ¿no? Pero claro, lo tóxico también tiene que ver con este tema de es que es adictivo todo lo que se genera a nivel de neurotransmisores y lo que pasa por nuestro cerebro, que hace que nos enganchemos o nos quedemos enganchados con esas relaciones tóxicas. Relaciones tóxicas, banderas rojas, humillaciones, desaires que suceden en las parejas. Se dan en diferentes tiempos, si bien es cierto, pero ¿usted cómo considera o que podríamos identificarlas a lo largo de una relación?
Bueno, hay varias señales en varios momentos. Yo creo que cuando uno tiene más espacios de repente como de pasar más tiempo con tu pareja, y me llamo a esto, por ejemplo, si te vas de viaje con tu pareja o con la persona que estás justamente iniciando una relación o saliendo, lo que fuera, probablemente vas a tener más chance de poder conocerla, ¿no? O sea, las 24 horas del día, 7 días de la semana o el tiempo que te vayas de viaje, vas a poder conocer esos aspectos más íntimos y ahí probablemente en algún momento va a salir algo de eso. Entonces, si sale, pues qué bien que salga, y si sale desde el inicio, mejor todavía, para que tú puedas como mirarlo. Y yo creo que en primer momento conversarlo con tu pareja. O sea, esa es la idea, ¿no? O sea, ponerlo ahí sobre la mesa y decir, oye, ha pasado esto que no me ha gustado. Ahora, a veces identificarlo y saber qué es lo que te incomoda de eso no es tan fácil. Y a veces te puede tomar tiempo también expresarlo. Y se necesita tiempo para poder decirlo. Pero es importante comunicarlo, expresarlo y desde ahí ver cómo reacciona la pareja. Si la pareja pide disculpas, si entendemos que eso ocurrió de repente en una situación en caliente, donde fue una respuesta agresiva, ocasional, ¿no? Producto del estrés, o es un patrón. O sea, si ya es un patrón, pues ahí hay que tener cuidado. Me pareció muy interesante esto que mencionó al inicio, ¿no? De las parejas, cuando viajan, cómo se toman el tiempo de conocerse más, poder pasar más tiempo juntos. Pero ¿qué tan importante es el espacio dentro, digamos, el espacio personal de la pareja? ¿Es necesario conocer todo del otro o a veces también es necesario tener un poco de privacidad, ¿no? Sí, o sea, el ir de viaje es un ejemplo de cómo podemos conocer más a nuestra pareja, pero si tenemos otros espacios como de repente talleres o de repente actividades en común, podemos conocerle un poco más. Pero como tú dices, es importante tener un espacio personal también. Yo creo que a nivel personal uno puede evaluar cuáles son esos espacios en los que yo quiero estar solo. A veces a mí me ha funcionado irme de retiro, ¿no? Y para mí un retiro es un espacio en donde de repente hay otras personas, pero uno está solo y está mirándose a sí mismo, está mirando las cosas de su relación, las cosas de su familia, y a partir de eso puede encontrar como esos espacios que necesitas a veces para observarte y observarte dentro de la relación. Entonces, que son importantes, son importantes. Depende de ti cuánto tiempo te quieres dedicar a eso, dedicarle un tiempo a solas, yo creo que es importante. Un día a la semana, un par de veces al mes, me parecen importantes porque te ayudan a conectarte. Y a veces, claro, no siempre tenemos espacio para irnos de retiro o irnos de viaje, lo que fuera, pero escribir, por ejemplo, es un excelente ejemplo de lo que podemos hacer para poder justamente encontrarnos con nosotros mismos, o tener un espacio de meditación, de reflexión, de oración, también son espacios de conexión contigo. Entonces, para mí es una de las cosas que yo valoro, lo tengo al menos un momento al día, ¿no? Ya sea a ese trato que sea al iniciar el día, pero cuando inicia muy rápido se me va, pero al menos al terminar la noche, ¿no? O sea, somos de una universidad jesuita y me acuerdo haber conversado hace un tiempo con un jesuita que me decía, hay algo que no puedes olvidar al terminar el día y es como meditar, reflexionar, agradecer. ¿Cuán importante es agradecer al terminar el día? Creo que nos ayuda a mirar nuestra relación, nosotros mismos, y seguir mirando, seguir como estando en ese proceso de mejora. Sí, es todo un proceso, es reconocerse a uno mismo, saber identificar qué es lo que nos interesa o no. En este tiempo, o bueno, en un tiempo antes de estar en pareja, cuando estamos solteros y estamos en este proceso de conocernos, de saber qué es lo que nos gusta o no, también pensamos en nuestra futura pareja, ¿no? En cómo la podemos, a veces llegamos a idealizarla quizás. Entonces, en esa etapa de idealización, ¿qué errores comunes considera usted que cometemos, ¿no? Al buscar a esta pareja perfecta, quizás. Bueno, un invitado hace un tiempo vino acá y dijo, el enamoramiento es en el amor me miento, ¿no? Es como esta primera fase que también hay otros autores como Ortega y Gasset que le llaman pues, el momento de la invencibilidad transitoria, porque en realidad el enamoramiento es un momento en el que nos cegamos mucho, idealizamos muchísimo y no vemos necesariamente a la otra persona como es, ¿no? O sea, o de repente potenciamos más sus luces
que sus sombras. Sus sombras las reducimos, decimos, bueno, pues es que de repente tuvo un mal día, o sea, solemos hacer eso cuando estamos dentro de este primer momento de las relaciones de pareja. Y yo creo que ese es un poquito el asunto. Creo que lo que nos puede ayudar bastante, y yo diría como recomendaciones puntuales, es conversa con un amigo, o sea, y de todo, ¿ah? O sea, haz un balance de lo bonito que estás pasando, pero también de aquellas cosas que no te gustan. Porque el otro, que no está enamorado, sí está presto para escuchar un poquito más esos detalles. O sea, yo creo que si compartimos eso, incluso, a ver, ni siquiera necesitas estar en una relación de pareja, simplemente ya como salientes puedes como empezar a compartir esas cosas para que el otro también te pueda retroalimentar y ver esos aspectos de repente que tú no ves del todo, ¿no? Que estás un poco como ciego al respecto. Lo otro diría es en escribirlo, lo que les decía hace un rato, o sea, escribir ahí esas vivencias que estás teniendo. Y si tienes un espacio terapéutico, es el espacio de confianza ideal para comentar ese tipo de cosas. Y sobre todo para empezar a reflexionar si la pareja que estás eligiendo es una pareja que está alineada con tu proyecto de vida o con lo que quisieras construir como proyecto de vida, ¿no? Es hacia donde quieres ir, si comparten los valores, los principios, si sienten que hay afinidad entre las cosas que hacen, ¿no? Entonces, creo que por ahí puede ir un poco la respuesta a esto que me compartes. Y me parece bastante pertinente esto que mencionó en un inicio respecto a las parejas, ¿no? El espacio que tenían que darse entre sí, el espacio personal. Y otro aspecto que también tomo bastante importante, lo que mencionó último respecto a este espacio terapéutico que debe tener cada persona y considero también que es bastante importante cuando decide una relación más formal, cuando deciden tener hijos y con esto también que mencionó, ¿no? El factor de el pasado, el estilo de crianza, cómo se han criado, cómo se han desarrollado y bueno, dando una breve pausa respecto a esto, me parece bastante pertinente que nuestro invitado adicional nos ha presentado unos casos. No sé si podrías presentarnos tu primer caso. Bien, el primer caso que tenemos, profesor, es una persona se siente atraída por alguien que tiene un estilo de vida distinto al de esta persona. Un ejemplo, uno es muy aventurero y la otra persona es mucho más hogareña, digámoslo así. A pesar de la química que sienten ellos, surgen también conflictos, ¿no? Así que querían saber cómo podrían tratar de solucionarlos, tal vez encontrar un equilibrio. ¿Qué podrían hacer en este caso? Wow, esas cosas también personalmente a mí me ha pasado, creo en más de una de relación de pareja, y creo ahí que es importante generar acuerdos, o sea, generar acuerdos en el sentido de, ok, cada uno es distinto, a uno le gusta de repente estar más en casa y a otro le gusta estar, digamos, más saliendo de fiestas o de en reuniones o lo que fuera. Y yo creo que hay que darle espacio a ambos. O sea, encontrar un balance en ese sentido, un equilibrio, ¿no? Ok, acordemos salir una vez al mes o 2 veces al mes, compartir en casa un fin de semana o dos, ¿no? Yo creo que es más, considerar de repente una semana para también compartirlo con amigos, compartirlo contigo, con tu familia, porque creo que eso es importante, ¿no? O sea, creo que no, o sea, hay que encontrar un equilibrio ahí porque a veces, y es muy lógico y es muy real que quieras pasar mucho tiempo con tu pareja, está súper bien, a mí yo he sido una de las personas que ha disfrutado de eso bastante tiempo, pero creo que hay que encontrar un equilibrio y generar negociaciones, acuerdos respecto a esto. Ok. Paso con el siguiente caso. En esta entrevista, alguien se reencuentra con su primer amor después de muchos años, ¿no? Tal vez un primer amor del colegio, la universidad, se separan, trabajos, y se vuelven a encontrar. Una junta de amigos, tal vez un reencuentro, y se sienten tentados a retomar la relación. Pero ellos son conscientes que han cambiado significativamente. ¿Es sabio volver a una relación del pasado, quizá, aún sabiendo esto? ¿Sería correcto para ellos o tal vez no? ¿Intentarlo nuevamente? Bueno, más allá si es correcto o no, yo creo que ahí uno tiene que observar detenidamente, creo que es lo que te hace querer regresar a ese pasado o encontrarte con esa persona. Si es que, digamos, tú
hay algo que en algún momento le escuché bastante bien a Rolón decir, Gabriel Rolón, que es este psicoanalista argentino, y es que si tú buscas justamente a alguien del pasado, es porque o sea, hay una intención, por un lado, de querer de repente regresar a esa versión tuya o ese tú de las cosas que compartiste y cómo te sentiste con esa persona cuando estabas en el pasado, y que a veces podemos querer quedarnos encerrados en eso, ¿no? Y él dice, ¿no? El pasado hay que dejarlo en el pasado. Ahora, si regresas al pasado para construir una relación, una nueva relación prácticamente con esa persona, es porque de una u otra manera tendrías tú que intuitivamente al menos valorar o considerar que con esa persona o sea, esa persona es, digamos, la persona con la que quisieras construir una relación a futuro. O sea, no va por el lado de, oye, pues nos encontramos y no encontramos a alguien mejor, o sea, como que, bueno, pues ya juntémonos, no volvamos a intentar, total, las cosas no estaban tan mal. No va por ahí, o sea, va por realmente retomar, si quieres, esa relación, pero con mayor compromiso, retomar esa relación considerando que tiene de repente esos aspectos más esenciales. Y que, claro, siempre y cuando esas cuestiones más esenciales o importantes estén presentes, porque si no están presentes, las personas cambian, nosotros cambiamos con respecto a cada vínculo que se va generando o a través de procesos personales de mucho trabajo, ¿no? Entonces, hay que evaluar. Si ha pasado tiempo, la otra persona es diferente, tú has cambiado en el tiempo, de repente lo que tú anhelabas encontrar en la otra persona ya no está. Hay que mirarlo y si lo miras, si te das cuenta y reencuentran y genuinamente vuelve a surgir el amor, genial, es una opción, yo no diría que no. Yo nunca, o sea, ahí sí cuando he conversado con algunos amigos que dicen, oye, no, pero el pasado hay que dejarlo atrás, que no sé qué, no regreses. No sé, no lo juzgo. Yo creo que habría que mirar, ¿no? Como te digo nuevamente, qué cosas hay en esa persona hoy en día de las que de repente quieras construir o no, y desde ahí, pues, diría darte el espacio de conocer a la otra persona y si coincide con los aspectos que tú deseas, quieres, pues podrías darte esa opción. Y justo esto último que menciona me hace recordar bastante una frase donde menciona que cuando nos volvemos a encontrar con una persona ya no es la misma No, persona, pues ya no es es la una misma. versión totalmente distinta. Ya no. Ya no es la misma, o sea, no te puedes bañar dos veces en el mismo río, ¿no? Es un pensamiento presocrático. Entonces, eso es cierto, la otra persona ya no es la misma, ni tú eres el mismo, entonces probablemente las cosas cambien. Pero hay que mirar, porque hay cosas que a veces no cambian. O sea, hay estructuras vinculadas a la personalidad, sobre todo, que probablemente se van a mantener así durante mucho tiempo. Entonces, ahí más bien queda desde tu lado aceptar, ¿no? Y decir, ok, yo sé y vuelvo a esa persona sabiendo cuáles son sus luces y cuáles son sus sombras, que en algunos aspectos habrá mejorado, genial, ¿no? De repente antes no era tan comunicativa y ahora se comunica mejor, buenísimo, de 10 puntos, ¿no? Pero hay que evaluar ahí cositas más esenciales, diría, ¿no? Claro, y yendo ya por un tema tal vez un poco distinto, actualmente estamos en una época en donde el Internet es gigante, vemos distintas aplicaciones y vemos que últimamente han estado surgiendo bastantes aplicaciones de citas, ¿no? Vemos Tinder, Bumble y otras infinidad que hay. ¿Usted considera que es posible encontrar el amor verdadero a través de estas aplicaciones? El amor verdadero. ¿Con qué tilde se dice eso? Yo creo que es bien difícil. O sea, y sobre todo porque lo dicen algunos autores cuando hablan del amor líquido, ¿no? En el sentido de que esas son relaciones que por lo general son mucho más fugaces. Entonces, yo creo que es preguntarte qué es lo que quieres en este momento, si quieres una relación sólida, ¿no? Una relación que se consolide para justamente construir una relación de pareja, o si no estás en ese momento, ¿no? O sea, cuando uno es generalmente más joven, ¿no? Está en la época de los 20, normalmente busca mucho como experimentar. Es más, escuchas muchos comentarios vinculados a,
oye, esta es una de las experiencias que no deberías perdértelas, ¿no? Salir con un chico de 30, de 40, ¿Por qué no? ¿por qué no? ¿Por qué no lo pruebas, no? Entonces, es un proceso de autodescubrimiento, de conocimiento, y en ese sentido yo creo que no hay no hay que enjuiciarnos, o sea, es algo que puede pasar. Pero pensar o esperar o estar allí invirtiendo finalmente horas de horas de horas de horas o tiempo en general, para encontrar un amor sólido es muy difícil, ¿ah? O sea, no digo que no ocurra, no digo que no puedas construir una relación de pareja. De hecho, yo he conocido casos al respecto, pero ni en esos casos que conozco la relación se mantuvo. Entonces, yo no conozco evidencia real, no sé qué dirá la evidencia científica al respecto, pero yo personalmente creo que es muy difícil. Sí, más con muchas personas o muchos jóvenes, como menciona bien, con esta idea de enamorarse, encontrar el verdadero amor, formar una relación a largo plazo, y otros simplemente no, ¿no? Tratan de, digamos, relaciones cortas, amores que terminan de un momento a otro. Claro, ahora ahí también hay una frase que dice Rolón, ¿no? Y lo tengo muy presente: no todos los amores merecen ser vividos. Y cuando él dice que no todos los amores merecen ser vividos, y es que de repente tú te ilusionas mucho empezando una relación y de repente empiezas a descubrir muchas banderas rojas que ya te empiezan a lastimar, entonces quedarte también en esa relación, aunque tú aspires a tener una relación larga, no es conveniente. Entonces, si no es conveniente, no te haces bien, la otra persona tampoco se siente bien, muchas veces, aunque sea doloroso, lo más conveniente es terminar esa relación. Muy bien, profesor. ¿Qué aspectos considera usted que debemos de priorizar de uno mismo para poder llevar una relación sana? Bueno, tú lo has dicho. Yo creo que priorizarse o mirarse uno mismo es clave. O sea, para poder escoger bien, creo que tenemos que estar cómodos estando con nosotros mismos, o sea, tener esa capacidad de autonomía, que es una de las variables importantes. Y estando bien contigo mismo, mirar, digamos, qué es lo mejor que te podría complementar. Y en el momento en el que tenga que llegar esa persona, ¿no? Creo que si estamos bien con nosotros mismos, podemos elegir desde aquello que consideramos que nos puede complementar mejor y no necesariamente desde una carencia, ¿no? De establecer o buscar un vínculo por simplemente llenar un vacío. Entonces, si hay ese vacío, y que es válido, que muchas personas lo han experimentado, lo experimentan en su día a día, es momento de tener y mirar adentro y decir, ok, ¿qué hay aquí? ¿Cómo se siente estar solo? Y atravesarlo, porque si vives corriéndote a eso, entonces nunca vas a poder ser una mejor versión en ese sentido. Claro, muchas veces no nos autoevaluamos a nosotros mismos, darnos cuenta de las cosas, y como menciona esto, de que se crea una ilusión a veces falsa de la persona, y algo que mencionó al inicio, que destaco bastante también, es el tema de que creamos una apariencia de la otra persona que te puede tener un montón de red flags, un montón de problemas, y no nos percatamos de eso. Y en base a eso también me surge la pregunta de cómo o qué, en qué circunstancias una relación que ya está formado, que lleva bastante tiempo, debería terminar. ¿Qué criterios son clave para evaluar si una relación debería terminar o debería continuar? Bueno, yo diría, la relación te hace bien, te hace mal, o sea, ¿cómo te estás sintiendo dentro de esa relación? Si tú te estás sintiendo mal dentro de esa relación, pues habría que evaluar si en la relación de pareja hay la posibilidad de ir a terapia de pareja o de mejorar a través de algunos acuerdos. Y te vas dando cuenta en el tiempo si te vas sintiendo mejor. Si no te vas sintiendo mejor, también podría ser una opción que puedas evaluar el terminar esa relación de pareja. Finalmente yo creo que hay cosas más esenciales. A veces se enaltece mucho el amor tiene muchísima prensa, pero nuevamente hay amores que de repente es preferible por el bienestar de ambos cortar, aunque duela. El amor puede doler, dicen. El amor duele. El amor duele. Muy bien, profesor. Agradecemos todas las orientaciones, las respuestas a nuestras cuestiones en este podcast que tratamos de ver cómo podemos encontrar el amor en estos tiempos modernos, ¿no? Lo invito a que nos ayude a escribir una frase para nuestro próximo invitado, una frase, una cuestión quizás que pueda surgirle para poder continuar con este hermoso proyecto.
decirle también. Voy a hacer la pregunta. ¿Qué aspectos consideras... A ver, permíteme. ¿Qué aspectos consideras importantes en tu próxima relación de pareja? Agradecer mucho por esta oportunidad, poder dirigir este podcast. Es una gran oportunidad para nosotros. Agradecer a Jack, que ha sido nuestro invitado y nos ha traído estos casos tan pertinentes. Para finalizar ya con este podcast, no sé si podría dar un consejo, una orientación al público que está viendo este video. Bueno, yo diría cerrar esto de que no hay el amor de tu vida, que el amor de tu vida lo construyes en todo caso, y que requiere un trabajo de a dos, nunca es un trabajo solamente de a uno. A veces hay condiciones en las que puedes construir una relación de pareja, a veces no, a veces conviene incluso tomarse una pausa y reevaluar, ver si se puede volver a construir algo o no. A veces creo que uno tiene que partir de encontrarse bien con uno mismo, ¿no? De sanar sus heridas, de transformar esas heridas en aprendizaje y de devolverle a la vida una mejor versión tuya y estar mirando qué cosas necesitas mejorar. Entonces, yo te diría, sigue trabajando en ti, ¿no? En el lugar en el que te encuentres, sigue buscando una mejor versión tuya y conforme a eso, pues probablemente a futuro te sentirás mucho mejor. Muchísimas gracias por sus palabras. Con esto estaríamos dando por finalizado el podcast. Gracias a todos por haberse quedado hasta aquí. Hasta luego. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao.